Hola, Dios te bendiga, un placer saludarte. Te habla tu hermano Enders Andrea y quiero compartirte otra herramienta poderosísima en la vida de cualquier persona que quiera acercarse a Dios, y es la oración. Sabes, cuando nos preguntan qué es la oración, nuestra respuesta a veces es tan sencilla y tan simple, y decimos que orar es hablar con Dios. Y créeme que aunque esto es cierto, orar es hablar con Dios, hay cosas muy poderosas que ocurren en la vida de las personas que deciden tener una vida de oración, que simplemente a diario en su vida han decidido hablar con Dios. Hay un hombre en la Biblia llamado Daniel que había entendido lo importante y lo poderoso que era hablar continuamente con Dios y tener esta vida de oración. Y dice la Biblia en Daniel 6 que él tenía un puesto muy importante, que era un hombre, un gobernador que el rey tenía en alta estima. Incluso había decidido ponerlo por encima de todos los demás gobernadores. Pero estas personas, viendo esto, nos cuenta este capítulo que ellos se juntaron entre ellos para hacer un edicto en el cual perjudicara a Daniel, y que inclusive iban a engañar al rey para que lo firmara. Y este edicto decía que cualquiera que orare o que hablare, en otras palabras, con su Dios antes de 30 días, debía no solamente perder su trabajo o perder sus bienes o perder las cosas que tenía, sino que debía perder su vida. Y no solamente que debía perder su vida, sino de la forma en que debía perderla era de la más horrible que existía en la época, y era que tenía que ser arrojado al foso de los leones. Entonces Daniel, cuando escucha esto, toma una decisión extremadamente valiente. Daniel decide seguir orando a su Dios. ¿Qué había entendido Daniel de esta herramienta? ¿Qué había entendido Daniel de la oración que hacía que él tuviese la necesidad, incluso en medio de todo este peligro, en medio de todo lo que estaba arriesgando, el seguir yendo de continuo a hablar con su Dios? Fíjate lo que dice el versículo 10 de este capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Fíjate que el versículo dice que oraba y daba gracias delante de su Dios. Daniel no solamente decidió continuar orando, sino que él iba, se arrodillaba, abría las ventanas y hacía lo que él hacía todos los días, darle gracias a Dios. Daniel había entendido que todo lo que él tenía, que todo lo que él poseía, que todo lo que él había logrado no era por sus propias fuerzas, sino que todo, incluso la gracia que tenía ante el rey, no era por sus propias fuerzas, sino que todo se lo debía a Dios. Por eso, si había algo en su corazón, era agradecimiento, y por eso él iba de continuo a orar, por eso él iba de continuo a la presencia de Dios con acción de gracias, como nos enseña la Biblia, a decirle: Señor, gracias por todo lo que tengo y gracias por todo lo que me has dado. Sabes, también veo en la vida de Daniel que él se encontraba rodeado de personas que querían hacerle daño, que trabajaban a su lado, que estaban cercanos a él, pero que estas mismas personas, dice la Biblia, que se juntaron para dañarle, para dañar su vida. Entonces, si hay algo que necesitaba Daniel y que conseguía en la oración y que conseguía en esta herramienta, era valentía y fuerza. Era lo que él necesitaba. La vida de Daniel necesitaba una fe tan gigante, porque él necesitaba enfrentar ese día a día, él necesitaba enfrentar todo esto que se le avecinaba, todo esto que venía sobre él en cada día. Y Daniel sabía que él debía ser valiente en medio de cualquier situación. Lo otro que había entendido Daniel de la oración, de esta herramienta tan preciosa, era que había respuestas grandes y poderosas cuando tú y yo vamos de continuo ante Dios. Dice la Biblia que sean conocidas tus peticiones y las mías, que sean conocidas nuestras peticiones ante Dios, que vayamos a Él, a nuestro Padre, que es el que tiene todas las respuestas. Esto lo sabía Daniel. Y por eso, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, de cualquier angustia, de cualquier carga, él decidió ir a Dios. En medio de esta situación en específico, donde él sabía que estaba arriesgando todo, él decidió ir a Dios porque él sabía que en esta herramienta poderosa también había respuestas. Y dice la Biblia que él fue ahí a ese lugar, abrió sus ventanas y continuó orando porque sabía que había respuestas en Dios. Efectivamente, le obtuvo respuesta. El rey trató de librarlo del foso de los leones y discutió con aquella gente que quería entregarlo, pero como era un edicto ya real, él no pudo librarlo y tuvo que enviarlo al foso de los leones. Dice la Biblia que este rey no durmió en toda la noche pensando que le había hecho un gran mal a Daniel. Sin embargo, también nos dice que en la mañana el rey fue al foso de los leones. ¿Y sabes por qué? Porque el rey sabía en su corazón de que ese Dios al que Daniel de continuo iba y que Daniel servía, podía hacer algo por Daniel y podía librarlo. Fíjate el testimonio que daba Daniel a la vida de este rey. Fíjate lo que dice el versículo 20 hablando acerca del rey. Dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre.
Y Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel salió de ese lugar sin un rasguño. Se enfrentó a fieras salvajes, pero el ángel de Jehová, dice la Biblia, estuvo con él y cerró la boca de sus leones. ¿Qué vemos ahora? Ahora vemos un Daniel muchísimo más agradecido que antes, porque vemos un Daniel el cual Dios acaba de salvar su vida. Vemos un Daniel muy valiente, ahora vemos un Daniel más valiente, un Daniel que confía que ninguna situación, por muy difícil que sea, puede tocar su vida. Y ahora vemos un Daniel, el cual sabe que en la oración, en su continua búsqueda de Dios, en su continuo hablar con Dios, hay respuestas poderosas. 3 cosas importantísimas que tú y yo tenemos que entender en este 2020. Nosotros debemos vivir una vida agradecidos por Dios. Tú y yo debemos ir continuamente al Señor diciéndole gracias, Dios mío, por todo lo que me has dado. Tenemos que ir, como dice la Biblia, con acción de gracias ante ese Dios maravilloso, el cual no solamente nos ha dado la vida, sino bendiciones maravillosas a ti y a mí. Y por eso debemos, como Daniel, ser agradecidos y continuamente tomar esta herramienta de oración para primeramente ir ante nuestro Dios a darle gracias. Pero también vamos a conseguir en esta herramienta poderosa esa valentía con la cual Daniel enfrentó las cosas para que nosotros podamos enfrentar, dice la Biblia, incluso el día malo que pudiese llegar a nuestras vidas en este 2020. Pero lo más importante es que vamos a recibir respuesta de parte de Dios en oración en medio de toda esta situación. Vamos a salir airosos y créeme que se cumplirá en tu vida y en la mía todas esas promesas maravillosas de protección que hay en la Biblia hacia nuestras vidas, porque continuamente vamos a estar hablando con ese Dios maravilloso, el cual ha prometido guardarnos. Ninguna plaga va a tocar tu morada ni tu vida. Ninguna situación que pueda estar ocurriendo, que pueda estar pasando en tu vida, va a tener poder sobre ti, porque el Dios grande te cuida y ese Dios poderoso es más grande que cualquier situación que tú y yo podamos estar atravesando. Toma esta herramienta poderosa, hazla tuya, ve continuamente a Dios en oración. Todos los días no dejes de hablar con Él. Y al igual que Daniel entendamos, le pido a Dios que tú y yo entendamos lo poderoso de esta herramienta y que tú y yo podamos vivir una vida de oración. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano Enders Andrea.